prensa desde la contraposición, si se quiere, ¿no? Tirarle balinazos a algún que otro periodista, pero también y sobre todo desde el acompañamiento, en muchos casos, de las luchas. En el momento de la muerte de Diego se publicaron, por supuesto, distintos artículos sobre Diego y en una producción realmente bellísima, ¿no? En muchos casos de despedida, de recuerdo, de construcción, muy en esta línea. Y en ese momento AUS dice, ¿por qué no pensamos desde el sindicato poder hacer un libro recopilando esos artículos? Y ahí le redoblé la apuesta, porque nosotros con Andrés Burg y Ezequiel Fernández Murs tenemos un pequeño sello que se llama Carrascosa, no por el Carrascosa del country y el Carmel, sino por el Lobo Carrascosa, aquel capitán de la selección argentina que decidió no jugar en la selección argentina en el Mundial 78, y que fue de alguna manera un acto maradoniano también ese Carrascosa, ¿no? En ese momento. Redoblamos la apuesta y dijimos, ¿por qué no nos ponemos a pensar que los colegas y las colegas generen nuevos textos y ponernos a pensar esa vida de Diego, que es una enorme obra que ha hecho Diego, no solo obra futbolística, una obra política, una obra social, y ahí surgió la idea de convocar a estas colegas y estos colegas para pensar la vida de Diego a través de lo social y a través de lo político, desde el nacimiento en el Hospital Eva Perón, que lo arranca Leonardo Torresi, colega que ha trabajado muchos años en el diario Clarín, que además ha cubierto, por supuesto, mucho de Diego, es hincha de los Andes, hay una disputa ahí en relación también a Loma de Zamora Lanús, y además ha seguido a Diego en su aventura en Dubái, y arranca de ahí, y vamos repasando, por supuesto, dictadura militar, Argentinos Juniors, los 80, el México del 86, Emiliano Bullo se mete en esa elevación política de Diego, levantando la Copa del Mundo en México 86. Nos metemos en los 90, menemismo, que fue ese Diego del menemismo. Marcelo Mora y Araujo retrata todo ese paisaje con un Diego Armando Maradona que jugaba al golf en la Quinta de Olivos, con todo lo que eso significaba, por supuesto, todo el recorrido sigue con muchos más colegas. Hay una historia de Pablo Yonto en el vínculo de Diego con Cuba que también es realmente extraordinaria lo que va contando. Recién lo mencionaban, 20 años se cumplieron de lo que fue la Cumbre de los Pueblos, la Cumbre de las Américas, la Cumbre de los Pueblos Nueva Alca con Diego ahí, y termina, por supuesto, con un Diego que también es un gran elemento de la política y lo social, que fue su velorio, un velorio fallido de alguna manera, o no sabemos si fallido, quizás con el paso del tiempo descubramos que ese momento y ese desborde y todo lo que sucedió ese día tenga mucho que ver, y eso lo cuenta Gabriela Pepe, que en ese momento estaba acreditada en Casa de Gobierno. Así que con eso es simplemente una presentación, pero me gustaría que arranque AU y que vayan pasando cada uno de ellos, que fueron los reales autores. Nosotros con Burgo y con Ezequiel Fernández Murs solamente tuvimos la suerte de poder leer estos textos y poder aglutinarlos, y además se generó algo muy lindo desde la publicación de Radio Fierito. Espero que se vuelva a reimprimir. Gracias. Bueno, gracias por convocarnos. La verdad que muy interesante esto que está sucediendo estos días acá en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Siempre es bueno celebrar, reivindicar al Diego. Nosotros somos todos maradonianos. Ale nos dijo que yo además soy hincha de Temperley. Si menciona que es hincha de los Andes, tiene que mencionar que soy hincha de Temperley. Que es lo más importante en mi identidad, además de maradoniano. Bueno, nosotros del sindicato, yo como decía Ale, estoy en la comisión directiva del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y los compañeros nos conocemos de las luchas del gremio, con algunos más, con algunos menos, otros de coberturas. Y esto que contaba recién Ale, con quien somos amigos, y en ese noviembre estábamos destrozados. De alguna manera, para quienes ejercemos esta profesión y la laburamos en los medios, la cobertura periodística yo creo que fue un modo de exorcizar eso que teníamos adentro,
Y en esas charlas que teníamos esos días, le dijimos, bueno, yo le planteé, como recién contó Ale, recopilemos todas estas crónicas, todas estas cosas hermosas que surgieron sobre Diego. Y Ale me dice, no podemos ser tan chantas de recopilar lo que ya se escribió, ya se publicó, hagamos algo nuevo. Y bueno, él con Ezequiel y con Andrés fueron los que coordinaron todo esto. Maradona, como contaban en la presentación anterior, fue... Bueno, es contradictorio también porque es cierto, Ale decía, bueno, tuvo una relación contradictoria con la prensa, me imagino que Aye en otra aula en este momento debe estar planteando lo mismo de la perspectiva feminista. Y en muchas disciplinas puede pasar lo mismo. Nosotros reivindicamos al Diego que acompañó las luchas del gremio de prensa. En el año 92, por ejemplo, lo despiden a Pablo Yonto del diario Clarín y Maradona decidió no darle notas al diario durante un buen tiempo. Y en las peleas que nosotros protagonizamos como sindicato desde Cipreva en 2018 con los 357 despidos de Telamo, en 2019 también con decenas de despidos en el diario Clarín, el Diego nos mandaba videos, se solidarizaba activamente y para nosotros era un respaldo impresionante que nos emocionaba y nos llenaba de orgullo. Y a nosotros nos pasó que el 26 de noviembre ese año teníamos convocado un paro general para prensa escrita en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, yo me acuerdo, me imagino, hay momentos en la historia que uno se acuerda dónde estaba. Me imagino que en la muerte de Perón debe haber pasado lo mismo. Mi vieja me lo contaba siempre. Decía, yo estaba tomando el 151, en Saavedra, qué sé yo. Bueno, todos nos acordamos cuando nos enteramos de la noticia del Diego en dónde estábamos. Yo estaba en una conferencia de prensa de lo que hace entonces era el Frente Sindical con Pablo Moyano en el sindicato de taxistas. Y estaba, yo siempre tengo la situación particular de estar un poco con los dirigentes sindicales y un poco con los compañeros que están cubriendo ahí tomando mate. Y empezamos a levantar todas las cámaras y nos fuimos corriendo. Nosotros teníamos convocado una asamblea para organizar el paro del día siguiente. Tuvimos que levantar la asamblea. Y cierro con esto, así le dejo a los compañeros. ¿Está ahí el libro? Sí. Ahí está. Y escribimos esto, obviamente levantamos el paro, porque levantamos el paro en parte porque no podíamos hacer un paro con una noticia de semejante magnitud, porque se nos pasaba por arriba la noticia, eso es real también, pero levantamos el paro también porque los que protagonizamos el paro queríamos estar ahí cubriendo, como le pasó a Gaby en Casa de Gobierno. Yo soy archivista, me encargo de la digitalización del archivo histórico de la TV pública y quería estar mirando el material de Diego que íbamos a poner al aire ese día en la televisión pública y cada uno de nuestros compañeros y compañeras más comprometidas era su manera de homenajear de algún modo a Diego en esos momentos tan difíciles para nosotros como país, como laburantes, como país, como personas. Y escribimos esto, solo por Diego. Por la despedida de Maradona se reprograma el paro Cipreva en prensa escrita para el jueves 3 de diciembre. Para el jueves 3 de diciembre. Diego Maradona siempre estuvo junto a los trabajadores de prensa, como en las luchas recientes por los despidos en Telamo y Clarín. En respeto a su memoria, ante la situación excepcional mundial de su partida y lo que implica para nuestra tarea como comunicadores, desde la Comisión Directiva del Plenario de Delegados de Prensa Escrita resolvemos reprogramar la jornada de lucha porque el sueldo no alcanza y convocar al paro de Cipreva para el próximo jueves 3 de diciembre. Desde Cipreva abrazamos a su familia y decimos gracias y hasta siempre Diego, Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Y creo que fue la única vez, y lo contaban ayer en una de las charlas en este congreso, que el Diego levantó una huelga y levantamos esa huelga en homenaje a